Cruje la economía en Argentina, hemos tenido una semana de locos. Hemos tenido, y estoy cometiendo un error, estamos, porque la estamos atravesando, la semana no ha terminado y falta un siglo para diciembre y hasta ahora quedó lejos agosto, la fecha de las PASO. Está Lucas Navarro con nosotros, economista. Hola Lucas, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Petete? Buenas noches. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que ves? Bueno, el diagnóstico tiene que ver con una cuestión política sumamente inestable que se agrega a una situación económica muy frágil que es ocasionada por deficiencias graves en el manejo de la política económica. Estamos con una economía que está muy mal administrada, algo que hemos conversado con vos muchas ocasiones, con un pésimo manejo de lo que es la política fiscal, un déficit fiscal elevadísimo, un gasto público ineficiente, un déficit fiscal elevado que te decía que no se puede financiar de una manera genuina, que se termina financiando directa o indirectamente con emisión monetaria. Y ahí está el origen de los problemas, eso es lo que genera inflación, eso es lo que genera presión sobre el dólar, sobre eso meten atraso cambiario, como con el atraso cambiario te genera mucha demanda por dólares, por una cuestión obvia, de que son baratos los dólares y también hay poco incentivo a importar, se van perdiendo las reservas, entonces aparece el cepo, y ese es el contexto en el que estamos, déficit fiscal elevado financiado con emisión, atraso cambiario, atraso de tarifa que alimenta el déficit también al mismo tiempo, cepo cambiario, situaciones muy complicadas que terminan derramando en el sector privado que no puede acceder a la importación de insumos básicos y elementales que requieren para producir. En definitiva, ese es el contexto en el cual vemos esta situación caótica que se desata prácticamente, diría, en esta semana o finales de la semana pasada. Entonces, hablar de un dólar a 400, a 430, te diría, cuando uno sigue lo que es la evolución de la emisión monetaria desde 2019, la inflación de 2019, diría, al día de hoy no me sorprende. Estamos con índices de inflación que están superando el 6-7% cómodamente en los últimos meses, eso va a mantenerse. Cuando ya hablas de un dólar de 500 pesos, empezás a notar que esa cotización está por arriba de lo que uno esperaría si lo comparara con estas otras variables que te acabo de mencionar, base monetaria, inflación. A ver, entonces, trata de ser para la gente que nos está viendo, Lucas, lo más didáctico posible. Describirle a la gente qué significa el déficit fiscal. ¿Estás gastando más de lo que tenés? ¿Estás apelando a la maquinita? Contale un poco a la gente. Básicamente la situación es como sigue. El sector público nacional tiene una estructura de gastos, ¿sí?, que excede a los recursos con los que cuenta, recursos genuinos con los que cuenta, que provienen de los impuestos que pagamos todos nosotros. O sea, planta de personal voluminosa, planta de personal, pagamos para financiar los planes sociales, pagamos impuestos para terminar financiando el sistema jubilatorio y de pensiones, que está también con problemas financieros severos, hay impuestos a las ganancias, todos esos impuestos son destinados, conforman la recaudación impositiva, las retenciones a las exportaciones del agro, todo conforma lo que son los ingresos del sector público. Tenemos una presión impositiva elevadísima, debe ser la más alta de la región, comparable a la presión impositiva de países de primer mundo, pero que no alcanza para financiar esos gastos del sector público, que son gastos que también se ubican en niveles estratosféricos, que sean prácticamente duplicados. Cuando vos ves el gasto del sector público en relación a lo que produce la economía argentina y comparás lo que es ese gasto hoy con el que era hace 15, 20 años, se ha duplicado. O sea, el peso del sector público, del gasto público en la economía, es el doble de lo que era hace 15, 20 años. O sea, cuando hablamos de sector público, hablamos de las plantas de empleados públicos en todas las oficinas nacionales, provinciales, municipales, hablamos de eso, hablamos Congreso. Hablamos de todo lo que es los planes sociales. Hablamos de financiar, obviamente, cosas que son importantes para todos, como es la educación, la seguridad, la salud. Hablamos de todo, digamos, el gasto de lo que es el sistema, digamos, del legislativo, el sistema judicial,
o sea, financiar a los diputados, a los senadores, a los asesores de los diputados, a los asesores de los senadores, a los jueces, a todo el personal judicial, todo eso sale de básicamente el bolsillo de nosotros. Pero es tan grande la estructura que tenemos en nuestro Estado, está tan desbordado que con los impuestos que son elevadísimos que pagamos no alcanza. La diferencia entre ese gasto tan grande, magnánimo, y los impuestos que también son grandes, eso es lo que se llama déficit fiscal, eso es lo que está equivaliendo, básicamente va a terminar siendo 5% del Producto Bruto Interno del país al final de este año. Es ahí donde aparece la famosa maquinita. Esa es la gran diferencia entre el sector público y el sector privado. Si vos te encontrás que tus ingresos son 80% de los gastos que vos tenés, ¿qué vas a hacer? Y nadie te presta, vas a tratar de ahorrar de alguna manera tus gastos. Vas a sacrificar algunos gastos que no son tan importantes, te vas a ajustar de alguna manera para que poder calzar tus ingresos con lo que gastás. El sector público argentino encuentra otra solución. ¿Cuál es la solución? Como tienen esa maquinita que imprime billetes, lo que hacen es imprimir esos billetes y ese 20% que te daba en el ejemplo recién, que le falta para poder cubrir esos gastos, lo terminan pagando con esos billetes que imprimen. Entonces, ¿qué valor puede tener eso? Eso no tiene ningún valor. El ingreso que uno genera, lo genera porque trabaja. La plata que a nosotros nos entra porque nos esforzamos. Es a cambio de una tarea productiva que realizamos. Esa plata que proviene de la emisión, de la impresión, de usar una maquinita, no está asociada a la generación de valor a una actividad productiva. Es algo que ficticio y espurio, no tiene nada que ver con producción. Entonces, ¿qué termina pasando? Se termina produciendo lo mismo o menos porque los incentivos son pésimos y hay cada vez más papelitos y por eso es que los precios de las cosas son cada vez más caros, porque tenés cada vez más billetes y tenés la misma cantidad de bienes. Entonces, de ahí es donde tenemos este problema. La situación es estructural, o sea, esto no ha cambiado esta semana, ni la pasada, ni la anterior. Este problema lo venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y lamentablemente se ha profundizado de una manera muy grande en los últimos 4 años con esta gestión de gobierno que tenemos ahora. Hay que decirlo, el problema es un problema de largo plazo, pero acentuado en los últimos años. Y lo que ves por encima de ese problema son estas situaciones de pánico como las que vivimos en esta semana. O sea, la situación frágil, el punto de partida es el que te comentaba recién. El dólar a 500, que salta de 4.20 a 500, es fruto de un escenario de turbulencia política en medio de esta fragilidad económica que te comentaba. De ahí surge la pregunta de decir, ¿cuándo se acaba esto? Claro. Porque, a ver, lo que te estoy tratando de decir es que es una sobrereacción la que vemos en el mercado cambiario, en el dólar esta semana, pero la pregunta es ¿cuándo se detiene? ¿Esto es lo peor o faltan ver más cosas? Falta más, esto va a seguir, esto se detiene acá. Si yo te digo, hoy está a 4.64, hace unos días estaba a 500 el dólar. Bajó porque hubo una batería de medidas que se tomó desde el Ministerio de Economía para tratar desesperadamente de contener a todas las cotizaciones del dólar. O sea, hubo venta de bonos masivas, hubo venta... Aumento de tasas también, ¿no? Un aumento de tasa de 81 a 91% que es inminente, que se espera que ocurra en cualquier momento. Ha habido venta de dólar en lo que se llama el mercado futuro, o sea, es como vender como derechos a comprar dólares de acá a julio, digamos, a 220. Han habido, digamos, intervenciones entonces, también incluso se comenta en el mercado informal, de manos amigas que han tratado de hacer bajar el dólar blue. Entonces hubo una batería de medidas intentando calmar, digamos, esta fiebre cambiaria que vimos en estos días y por eso ves que ha bajado de 500 a 460. Ahora bien... Pero no es que haya mejorado nada. No es que ha mejorado nada y la base, el punto de base que determina que la tendencia sea hacia el alza, eso no va a detenerse. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Podrán bajarlo a 450, ¿sí? Pero la tendencia, a medida que pasen los meses y si tenés 7% de inflación todos los meses, es de esperar que al menos ese dólar libre se vaya aumentando en 7% todos los meses. O sea, algo que está a 4.50 hoy, calcular el 7%,
y va a ser unos 35 pesos más al próximo mes y así sucesivamente. Bueno, Entonces, a ver, el diagnóstico es claro. Entonces, un Estado elefantiásico, inmenso, la situación agravada obviamente por el clientelismo, las elecciones, la campaña, la demagogia, súmale la sequía, porque el kirchnerismo ha denostado al campo, pero ha vivido del campo, la buena época del campo y ha seguido viviendo siempre del campo. Bueno, hay un combo, ¿no? Ahora, Alberto Fernández sale a decir que esto es culpa de la derecha. He escuchado a varios referentes del kirchnerismo echarle la culpa a un par de economistas argentinos junto por el cambio que van y hablan con el Fondo Monetario Internacional. Esto tampoco tiene asidero, ¿no? no tiene ningún asidero e incluso la información que manejaban era falsa, porque al menos uno de esos economistas no confirmó que no había estado en esas supuestas reuniones con el Fondo Monetario. Y las instituciones como organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, son instituciones serias, no van a dejarse influir por la opinión que pueda tener uno o dos economistas de cualquier país, por mayor o menor sea la influencia que puedan tener esos economistas. Entonces, son declaraciones que en lugar de contribuir a intentar transmitir cierta calma, terminan teniendo el efecto contrario y agravan el problema de credibilidad que está teniendo este gobierno. Hacen aún peor la situación porque deterioran aún más las expectativas y confirman en las creencias de las personas que la verdad es que estas personas que están manejando la gestión y el rumbo de nuestro país en este momento son personas que tienen capacidades muy limitadas para desarrollar las tareas que debieran realizar con la responsabilidad que requieren cargos como los que están teniendo en este momento. Entonces al final termina siendo peor, más allá de analizar la veracidad o no de ese tipo de declaraciones, lo que hacen es deteriorar aún más la credibilidad de quien emite ese tipo de comentarios. Ahora, el discurso tribunero, pegándole al fondo, un discurso que quedó en la época de los 70 y que repite todo el kirchnerismo y que está repitiendo Cristina hoy en el Teatro de La Plata, es poco creíble porque, digamos, si el Fondo Monetario no nos tira un centro y más está desesperado por recibir esa ayuda y ese adelanto de pagos, la situación sería aún más grave todavía, ¿no? O sea, sin el perdonazo del fondo, la situación sería definitivamente más grave, como estás diciendo. La negociación que se hizo con el fondo fue en unos términos muy laxos por parte del Fondo Monetario. El Fondo Monetario ha tratado de ser lo más consecuente posible con Argentina y sabiendo que tenía enfrente una contraparte cuyas capacidades son bastante limitadas, como está mostrando la situación económica actual. Y en ese contexto que han sido bastante, digamos, que han concedido en varios espacios, ha sido un plan, digamos, con el fondo, un acuerdo que bastante fácil, digamos, de alcanzar, de cumplir. Sin embargo, el gobierno no ha podido cumplir con esos condicionantes, con esas condiciones, con esos puntos que contemplaba ese acuerdo. Y bueno, y ahora lo que se están tratando de hacer es volver al fondo, renegociar ese acuerdo, tratar de obtener mayores concesiones e incluso se habla de que están tratando de obtener dinero fresco del fondo para poder aguantar hasta el mes de agosto. Vos decías algo recién como, porque son las PASO, de la sequía. A ver, yo en mi opinión este modelo económico, y voy a pararme desde el momento en que Massa asume, julio de 2022, que también tuvimos un movimiento del dólar muy brusco en aquel entonces, no tan brusco como ahora, pero sí hubo mucha turbulencia cambiaria y en medio de esa turbulencia es que, bueno, ¿se acuerda? Salió Guzmán, vino Batakis y después Massa transmitió cierta calma porque, bueno, es un tipo con cierto poder político, con vínculos con el establishment, sobre todo con el sector financiero, etcétera. Bueno, se transmitió la calma. Pero el objetivo de política económica de Massa, más allá de lo que haya declamado Massa, era el famoso plan Llegar. Era evitar una devaluación brusca del tipo de cambio oficial. Ese es el único objetivo que tiene. Entonces, todo lo que están haciendo estaba calibrado para llegar a agosto sin tener que tocar bruscamente el dólar oficial. La piedra en el camino fue la sequía. Por eso te digo, menciono algo que decías recién. La sequía, que significan 20.000 millones de dólares menos, es lo que hace tambalear a ese plan y obligarlos a recalibrar todo
hasta agosto. La pregunta es, ¿llegan hasta agosto? A ver, buena parte de los economistas sugiere que sí, que pueden apelar a distintos recursos como los que te comentaba recién. Son recursos caros, porque si vos estás vendiendo bonos que no valen nada, al momento que tengas un bono, que el valor del bono es 25, pero al momento del pago tenés que pagar 100, es un bono que lo estás rematando. Estás reventando. Lo estás reventando y estás aumentando la deuda, porque deuda que está en poder del Banco Central y que es del Tesoro, se la estás pasando a un privado. Entonces al final estás aumentando la deuda del sector público. Estás haciendo medidas desesperadas para evitar que se te dispare este dólar oficial. Entonces, aparentemente tienen arsenal en base a algunos datos que circulan como para llegar hasta agosto. La pregunta es, ¿qué va a pasar después de agosto? Sí, de agosto a diciembre el camino puede ser muy largo también. Pero el problema que más allá de que lleguen o no, es que los problemas se van acumulando. Este nivel de deuda que se ha incrementado de una manera muy grande. Te voy a preguntar dos cosas. Una, la oposición hablaba de que el kirchnerismo iba a dejar una bomba. Bueno, ¿esta bomba estalló ahora? ¿Esto es lo que estamos viendo, a lo que se le denomina bomba? Yo creo que en cierta manera la bomba viene estallando de hace un tiempo, pero igual hay un montón de variables de la economía que están reprimidas y que si esas variables dejaran de estar reprimidas, ahí sí podríamos tener la explosión final de la bomba, o una explosión más grande de la que vemos. Una de las variables reprimidas es el tipo de cambio, es el dólar oficial que está a 230 pesos, que cuando lo comparas con el dólar de blue está básicamente casi la mitad del precio del dólar blue, la mitad. Entonces, esa es una de las bombas que es la que no quiere el gobierno que estalle y esa es la que está en definitiva tratando de reprimir los niveles de inflación que estamos viendo. Contale a la gente, porque la gente al dólar oficial no lo ve ni en fotos, cada vez más difícil comprar $200. ¿Para qué sirve la cotización del oficial a 2.30? Es una gran pregunta, pero a ver, ¿para qué sirve? ¿Para qué piensan que sirven? El dólar a 230 se le llama, y muchas veces algunos lo llaman el dólar conurbano. ¿Por qué? Porque es el dólar al cual vas a importar insumos para producir ciertos bienes básicos que son los que conforman la canasta básica del consumidor. Entonces, el miedo está que si vos tenés que tocar mucho ese dólar, esos insumos para producir los componentes de la canasta básica de alimentos, que son los que determinan lo que es la línea de pobreza en la Argentina, esa canasta básica se te puede disparar aún más de lo que lo viene haciendo. El tema es si ese argumento es válido o no. A ver, el motivo por el cual no quieren que ese dólar se dispare es por lo que te acabo de decir, para que ese dólar conurbano no se les vaya a las nubes y entonces te pueda generar una catástrofe en términos de deteriorar aún más el poder de compra de los hogares de menos ingresos. Tenemos niveles de pobreza, número final, rondaba el 40%. El tema es si eso tiene asidero o no. A ver, en la práctica vos estás viendo que ese dólar de 2.30 es un dólar al que acceden, como decías recién, no accede casi nadie. Tenemos un cepo al máximo, hay una escasez de reserva del Banco Central enorme. Entonces se está sabiendo que incluso muchos importadores están accediendo al dólar a través de compras de dólares en la bolsa. O sea, están pagando 4.50 por el dólar. Si están pagando 4.50 por el dólar, seguramente estamos viendo que se están determinando los precios, se están formando precios contemplando no el dólar de 2.20, sino más bien ese dólar de 4.50. Entonces es probable que ya estas cotizaciones de dólar oficial, dólar paralelo, dólar informal, sean los faros para orientar la formación de precios más que este dólar oficial de 2.20. Con esto lo que quiero decir es que si hubiera un plan integral de transformación del sector público, de corrección de todos estos desequilibrios económicos, es probable que si levantases todo este cepo cambiario en un contexto de mayor credibilidad, te hablaba recién, sí, de mayor confianza, que el traslado a precios de aumentar el dólar de 2.20 a 300, 350 no sea 1 a 1. O sea, va a haber algún dolor, sin duda, pero no va a ser lo grande que por ahí están considerando o están pensando desde el gobierno. Con este escenario hay que esperar índices de inflación de 8 puntos por mes, por lo menos. Y aún con toda esta variable reprimida, como te digo, la bomba está explotando, pero no todo lo que
podría explotar. Sí. Aún así tenemos índices de inflación del 8%, 7%. Lucas, te hago la última. Hay una controversia que por ahí ya cansa, ¿no? Acerca de quién endeudó más el país, ¿no? Comparada Cristina, Macri y Alberto. El discurso del kirchnerismo es que a Macri le dieron un préstamo muy grande y que dejó una deuda muy voluminosa. Y que esta situación, ese es el relato de Alberto Fernández y de Cristina, es heredada. Cuando comparamos niveles de endeudamiento en distintas gestiones, ¿qué me decís? Yo no recuerdo en este momento los datos exactos, pero también otro argumento que se está haciendo por parte del gobierno actualmente es el siguiente. Cuando vos ves los números de deuda medido en dólares del gobierno de Macri con el gobierno de Alberto Fernández, el de Alberto Fernández ya lo superó ampliamente a lo que es... Según la CUNSA la vez pasada me decía que lo había duplicado. Ampliamente. No sé que Alberto si, se endeudó más que Cristina y no que sé, Macri. Yo no me atrevo a decirte el número exacto, pero es como, suponte, aumentó 50.000 en Macri y ahora 90, 100. Ahora, ¿qué es lo que te contestan desde el oficialismo? Ah, no, pero nuestra deuda es en pesos. Macri se endeudó en moneda extranjera y nosotros nos estamos endeudando mucho en pesos. Pero ese es un argumento falaz. O sea, detrás de ese tremendo endeudamiento está también la explosión inflacionaria que estás viendo. Entonces, me parece que también, nuevamente, más que comenzar a decir, no, la culpa es de este, la culpa es de otro, lo que está pasando es lo que hablábamos recién, tenés un estado elefantiásico, tenés una presión impositiva que no puede aumentar más, no es intolerable, y tenés una situación en donde aún con esa presión impositiva intolerable no se puede financiar esos gastos. No hay ningún tipo de iniciativa para decir, veamos cómo estamos gastando, veamos en qué gastamos, veamos qué se puede evitar. ¿Sí? No estoy diciendo eliminar los planes sociales, no le pagues más jubilaciones a los jubilados, pero tratar de hacer más racional el gasto. Ese tipo de cosas no se están haciendo. Claro. Y en cambio se empieza a decir, no, la culpa es de este, no, la culpa es de otro. Y ahí no vamos a llegar nunca a una solución. Lucas, gracias por haber venido. Muchas gracias. Muy jugosa la charla. Muchas gracias. Muy bien, gracias.